El día de hoy vamos a compartir con ustedes ciertos temas que se dieron ya con la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria, que fue publicada en el mes de diciembre del año 2019, y otras normas que se han venido dando conforme la emergencia sanitaria y adicionalmente la última reforma que tuvimos al Código de Trabajo y también a las normas tributarias que se dieron en la Ley de Fomento Productivo por las facilidades de pago de remisión a través de la ley humanitaria. Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Bien, no sé si Byron, por favor, me puedes confirmar que se puede divisar la pantalla que acabo de compartir. Sí. Ya, perfecto. Bien, la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria generó un nuevo régimen tributario diferente al que nosotros conocemos normalmente y que se relaciona con los ingresos menos los costos y gastos, en el cual generábamos una utilidad y sobre esa utilidad tributábamos. Eso se da justamente porque dentro de un principio de progresividad tributaria, quien más gana, más paga. Entonces, el impuesto a la renta atiende a la utilidad de los contribuyentes, atiende a la utilidad de los sujetos pasivos. Sin embargo, existe un nuevo régimen que no atiende a la utilidad y es el régimen para las microempresas. Este régimen de microempresas, ya para efectos de impuesto a la renta, se calculará de un 2% del ingreso gravado. En ese sentido, ya no importará el costo, el gasto que haya registrado la empresa, la persona natural o la sociedad catalogada como microempresa, sino que tributará en función del ingreso. Entonces, al finalizar el ejercicio fiscal 2020, si una entidad económica obtuvo pérdida, igual tendrá que tributar el 2% del ingreso gravado. Esto incluso ha tenido una vulneración al principio de igualdad, consagrada en el artículo 300 de la Constitución, toda vez que van a existir contribuyentes que no están en el régimen de microempresas y teniendo una utilidad similar de aquellos que sí están en el régimen, van a terminar pagando un impuesto inferior o no van a pagar el impuesto sobre el cual sí tributará la microempresa. Hablamos de una persona natural que genera una utilidad de $20,000 y que puede hacer uso de los gastos personales, $10,000 por citar un ejemplo, ya con una base gravada de 10,000, no llega, ¿no es cierto?, a la base establecida para tributar el impuesto a la renta como persona natural y por lo tanto su impuesto a la renta sería cero. En cambio, si esta utilidad, los 20,000, proviene de un ingreso de 100,000 o de 200,000 o de 300,000 terminará pagando la microempresa sobre los 300,000 $6,000 de impuesto a la renta. Entonces, ese es un tema que hay que validar porque es un tema que genera un debilitamiento al sistema progresivo tributario, porque el impuesto ya no es progresivo, ya no atiende a la capacidad contributiva, ya no es quien más gana, más paga, sino está dado en función del ingreso. Puede tener tu actividad económica una pérdida que va a terminar tributando el 2% del ingreso bruto. ¿A qué se considera microempresa? Tenemos que irnos a las definiciones que hace el Código Orgánico de la Producción, en donde se ha definido, ¿no es cierto?, se ha conceptualizado a una microempresa. De manera general, una microempresa será aquella que venda hasta $300,000 y que tenga de 1 a 9 empleados. Esa será la consideración de microempresa. Ahora, la administración tributaria, cuando ha ido generando los catastros para incluir a las empresas como microempresas o microempresarios, ha ido generando incluso actividades de transporte, ha ido generando actividades artesanales. En un mes están unos, en otro mes no, al siguiente mes le adhiero. Entonces es importante validar ese catastro, porque en función de ese catastro vamos a saber si somos o no somos catalogados bajo el régimen de microempresa. Nosotros en su momento presentamos más de un centenar de oficios de exclusión de microempresas porque entendemos nosotros existe un error por parte de la administración tributaria
al haber considerado microempresa, por ejemplo, al servicio de transporte terrestre de pasajeros, al transporte de carga, por ejemplo, toda vez que estos no se atan al concepto de microempresa que define el COPSI y su reglamento de aplicación. El artículo 2 del COPSI, cuando habla del ámbito de aplicación, establece que el ámbito de aplicación del COPSI son actividades productivas, es decir, actividades que transformen insumos como materia prima en bienes y servicios. Entonces, una persona que traslada personas a través del servicio de transporte terrestre, urbano o interprovincial, no podría estar dentro de este régimen. Para ello, conforme a la resolución que el SRI emitió en su momento, se debía presentar hasta el 29 de junio del año en curso la solicitud de exclusión del régimen. Esta solicitud de exclusión, en el caso de ser negada, tiene la posibilidad de ser impugnada vía administrativa o vía judicial. Entonces, aquí lo importante es que cada uno de nosotros, de nuestras actividades económicas, comencemos a validar y verificar si el régimen es atentatorio o no a este principio de progresividad, porque van a haber otros contribuyentes que tal vez y se sienten beneficiados en la aplicación del régimen. Esto toda vez que si su utilidad es relevante, su margen de rentabilidad es grande o importante, van a terminar pagando menos de lo que antes pagaban. Por citar un ejemplo, una sociedad, vamos a ejemplificar, que se dedica a realizar importaciones. La importación le generó una utilidad de $60,000, de $80,000, vendiendo $300,000 y estando dentro de los parámetros y las condiciones para una microempresa. Esa sociedad que gana los $60,000 o los $50,000 tiene que aplicar el 22%, porque esa es la tarifa de renta para microempresas. Y su impuesto es de $11,000. Sin embargo, si está dentro del régimen de microempresa, tributa el 2% del ingreso y el impuesto no pasaría de los $6,000. Es decir, tuvo un ahorro fiscal de $5,000. Entonces, a ese importador que tiene una rentabilidad importante, le conviene estar en el régimen. Mientras tanto, una persona natural que vendiendo los mismos $300,000, ganó esa persona natural $20,000, utilizó gastos personales, ya no debería tributar la renta porque no llega a la base, pero va a tributar $6,000 producto del 2% del ingreso bruto. Entonces, para el uno hay beneficio y para el otro hay un perjuicio. Por eso es que, al menos a mi criterio profesional, es un impuesto netamente regresivo. Cuando nosotros vemos este tipo de impuestos de tasa única, que son calculados del ingreso y que no tienen ningún tipo de exención, que no tienen ningún tipo de fraccionamiento, al menos para tener una base gravada que vaya en función de ese ingreso, tienden a ser impuestos regresivos. Adicionalmente, que le ha generado un poco de malestar a la administración tributaria, fíjense en utilizando todo el recurso humano de control en contestar oficios cuando seguramente habrá que controlar evasión. La CEPAL ha medido la evasión tributaria en un 6.3%. Si esto nosotros apalancamos a nuestro Producto Interno Bruto, a nuestro PIB, hablamos de cerca de $6,500 millones de evasión tributaria, particularmente generada con la utilización de offshores o de empresas domiciliadas en paraísos fiscales. Entonces, creemos nosotros que hacia allá debería apuntar el control, además de que a través de este régimen, si bien es cierto, tal vez y no en un monto importante, pero sí ha dejado de percibir impuestos la administración tributaria, el Estado como tal, dado que el régimen establece que el IVA, el impuesto al valor agregado, el impuesto a los consumos especiales, ya no se tribute de una manera mensual, sino se tribute de una manera semestral. Es un cambio también que genera la norma en función de que proviene de una ley de simplificación, pero la simplificación debe ir más allá de la aplicación de este régimen. Una simplificación tributaria debe ir al hecho de la utilización al menos de un 90% de la plataforma tecnológica, de tal forma que disminuya notablemente la atención presencial. Creo que la administración tributaria es
una de las instituciones públicas que, además de tener legitimidad social, ha sido una de las pocas que ha sabido utilizar la tecnología en favor de los ciudadanos. Pero creemos que hay muchas cosas todavía que hacer en función de generar esa simplificación y que no necesariamente generen este tipo de regímenes que, como acabo de explicar, más bien dan una regresividad al impuesto, teniendo que tributar un impuesto mayor al que normalmente se venía tributando. En tiempos de emergencia sanitaria, lamentablemente, ha habido una paralización en la economía, los ingresos se han comprimido y seguramente al finalizar el año lamentaremos en ciertos casos que haya una pérdida contable, hay una pérdida tributaria, pero más allá de estas pérdidas va a haber un impuesto adicional que debemos pagar aun cuando se hayan arrojado pérdidas. Este nuevo régimen de microempresas no quita el cumplimiento de las obligaciones o de los deberes formales de los contribuyentes. Así que en el tema de anexos, por ejemplo, deberán seguir cumpliendo con esa responsabilidad. Es decir, dejamos de hacer retenciones en la fuente, no somos agentes de retención, sin embargo, no se ha quitado la formalidad de la presentación de anexos. Todo esto publicado en la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, como indiqué, que fue publicada en diciembre del año 2019. Hay un tema importante aquí, porque si bien la ley fue publicada, todavía no tenemos un reglamento. Y ustedes saben que publicada una ley, publicado un reglamento. No hay reglamento sin una ley. Pero ahora no tenemos un reglamento, ya vamos por un poco más allá de la mitad del año y no tenemos una norma. ¿Estamos de acuerdo? Una norma reglamentaria. Hay una norma resolutiva y fíjense en lo que va a suceder. Lamentablemente, esta norma resolutiva que debía apalancarse a un reglamento, norma resolutiva que debería estar regulando lo que dice un reglamento, resulta que ahora el reglamento, cuando se publique, va a tener que alinearse a una resolución y eso no puede darse dentro de un sistema tributario. En todo caso, así están dadas las cosas. Hemos planteado el nuevo régimen tributario para microempresas aplicable ya para este ejercicio fiscal 2020, cuyo propósito fundamental de traerles a conocimiento de ustedes este tema es la regresividad que genera el pago de un impuesto a la renta, ya no sobre la utilidad, sino sobre el ingreso. Aclarar que hay algunas exclusiones dentro del régimen y que se refiere a aquellas que están relacionadas con el artículo 28 y 29 de la ley, dice la norma, y estas se refieren a actividades de la construcción, a la venta de inmuebles y contratos de construcción con el Estado y la elaboración de planimetrías y demás, ¿de acuerdo? Todo aquello que sea o que tenga que ver con el sector de la construcción y asimismo aquello que tenga que ver con trabajos en relación de dependencia y de ocupación liberal. Así está dado el tema de las microempresas. Conforme ustedes tengan alguna inquietud, entiendo al finalizar la charla, podremos contestar todas las inquietudes que ustedes presenten. Ha habido aquí también un tema de cumplimiento formal. Estoy dentro de la microempresa, pero estando dentro de la microempresa me sigue apareciendo en mi estado tributario obligaciones mensuales. ¿De acuerdo? No habría ahí ningún problema siempre y cuando no afecte al estado tributario y por lo tanto no afecte a la emisión de comprobantes de venta. Caso contrario, habrá que hacer las declaraciones mensuales. Y si no, ya en este mes de julio presentar la declaración semestral, que es lo que manda para las microempresas. Dentro de la propia ley de simplificación y progresividad tributaria, ya entrando a otro tema, tenemos el impuesto a las actividades agropecuarias, en donde también es un régimen de impuesto único, en donde también se deja de lado el régimen normal de impuesto a la renta que relaciona ingresos menos costos y gastos. Incluso no lo dije en el tema de microempresas, pero aquí puede dar lugar a un tema de evasión tributaria. Esperemos que no sea así, pero mañana podrían abundar también el tema de las transacciones ficticias.
Entonces, como ya no me sirve el costo para declarar el impuesto a la renta, entonces mañana, en el caso no consentido, a manera de ejemplo, Fabián Mera emite una factura por $300,000 y no tiene costos y gastos, pero ya le dio costo y gasto por su factura de 300,000 a otra empresa. Esa otra empresa coge los $300,000 y se ahorra el 25% de impuesto a la renta de esos 35,000 que está registrando como gasto y deja de pagar $75,000 de impuesto a la renta. Fabián Mera, como puso ingresos 300,000 y gasto cero, no paga la renta sobre los 300,000, sino paga $6,000, pero ya le dio $75,000 de ahorro fiscal a otra empresa. Es un tema que va a tener que manejar finosamente el SRI para que no fluctúen las transacciones inexistentes. Y mañana ustedes saben que Fabián Mera no es inexistente, Fabián Mera tiene la empresa, Fabián Mera da las clases, Fabián Mera, no sé, ¿de acuerdo? Entonces no es inexistente y además declaró el IVA semestral y ahí estamos. Entonces hay la factura. Lo que tiene que validar el SRI es que si en realidad se dio o no se dio la transacción. Pero mañana traemos oficios y decimos, o expedientes, aquí está, le revisé las cuentas, le hice auditoría, revisé cuentas de activos, de patrimonio, realicé los estados financieros. Oiga, pero ¿usted cobra 300,000 sobre eso? Sí. Y aquí está el pago, me hicieron pagos con cheques. Y resulta que, claro, luego, conforme el tiempo, ese cheque se podía ir devolviendo. Esa es una trama, una estructura de evasión, de fraude tributario que se podría generar, producto de que ya no el impuesto atiende a los temas de costos y gastos, sino a un tema de impuesto único. Entonces, otra variable que deberíamos tener en mente a considerar para que no exista ya dentro del Estado un fraude tributario. Dentro de esto, ¿no es cierto?, el impuesto único a las actividades agrícolas, excepto el sector forestal y bananero, tiene también un régimen de impuesto único. No solo para la producción y comercialización local, como ustedes pueden ver ahí, y yo he puesto en su pantalla, la gráfica, el cuadro, la tarifa del impuesto a la renta para el sector agrícola, aplicable para el ejercicio fiscal 2020, únicamente de lo que tiene que ver a producción y comercialización local. Pero también tenemos sobre las exportaciones. Entonces también tenemos una tarifa también regulada para las exportaciones. ¿Cómo funciona esto? Funciona tal cual la tarifa del impuesto a la renta, la tabla que se conoce normalmente, no es sino la tarifa publicada a través del artículo 36 de la ley, tarifa del impuesto a la renta. Tenemos una tabla diferente, sería el caso para el sector agrícola. ¿Y qué nos dice esta tabla? Que ya no coja sobre la utilidad, porque la renta cogemos sobre la utilidad, ingresos menos costos y gastos, y las personas naturales sobre eso aplican. Aquí es lo mismo, pero sobre el ingreso. Entonces, si ustedes tienen una empresa donde venden lácteos o venden productos derivados de la leche o venden productos que provienen del sector agropecuario, y el sector agropecuario son los sectores económicos en donde hay algún tipo de producción en función de animales domésticos, entonces venden pieles, venden la carne, la diversidad que se pueda dar del sector agrícola, y vendiste hasta $20,000, tu impuesto es cero. ¿De acuerdo? Y si vas vendiendo más, ya no importa la utilidad, importa la venta. ¿De acuerdo? Y ahí vamos viendo en qué tarifa cae. Entonces va a haber muchas personas así mismo que van a fraccionar su ingreso. Una persona que vende $40,000, entonces para no pagar va a fraccionar y va a tener dos empresas que vendan dos de a 20 y ya ninguna paga. ¿No es cierto? Fíjense aquí, incluso es mejor que el régimen de microempresa, porque si tú vendes hasta $300,000, terminas pagando el 1%, mientras que en el régimen de microempresa pagas el 2%. Por eso hemos sugerido nosotros algunos sujetos pasivos que fueron catalogados dentro del régimen de microempresa y que venden productos del sector agrícola. Hemos recomendado, hemos sugerido que soliciten al SRI una actualización de RUC de cambio de régimen, para indicarle al SRI que se tributará sobre el régimen agropecuario, porque voy a tener ahí una ventaja fiscal. Aquí, al igual que en el régimen de microempresas,
quien más gana, quien más rentabilidad tiene, aplicando este régimen, se ve beneficiado. ¿De acuerdo? Entonces estamos en la antítesis del régimen tributario constitucional, del quien más gana, más paga. Ahora, quien más gana, paga menos del que está ganando menos. ¿De acuerdo? Y eso nos va a dar la razón, la práctica, la aplicación de la normativa. Entonces, si ustedes ganan 300,000, si ustedes tienen como ingreso 300,000 dólares, ¿de acuerdo? Y son sociedad, y como sociedad ganaron el 10%, tuvieron el 10% de rentabilidad, 30,000. Antes, ¿cuánto debías pagar? El 22% de esa utilidad. Ahora, ¿cuánto pagas? El 1%. Entonces, tendremos que hacer, ¿no es cierto?, la relación. Si tienes ingresos de 300, menos 20,000 por el 1%, tal cual el impuesto a la renta. Entonces, tomen en cuenta también este nuevo régimen aplicable para este ejercicio fiscal 2020. El sector agrícola tendrá que seguir cumpliendo también sus obligaciones formales, tal cual lo ha venido haciendo. Entonces, es un régimen aplicable dentro de este periodo de emergencia sanitaria. Adicionalmente, ¿qué nos trajo la ley de simplificación y progresividad tributaria? Nos trajo un impuesto a los consumos especiales a fundas plásticas. La disposición transitoria estableció que se comience a tributar este impuesto pasados los 90 días. Los 90 días hábiles se generaron ya a partir del 9 de mayo. Por lo tanto, a partir del día 9 de mayo, las personas que entregaban fundas plásticas y que estaban obligadas a llevar contabilidad ya debían cobrar 4 centavos por la funda plástica, porque ese es el impuesto a los consumos especiales. Aquí hay que hacer una diferenciación importantísima en el tema de quiénes están obligados o quiénes son sujetos pasivos, porque esta norma es a quienes entregan a petición de consumidores finales la funda plástica. Un ejemplo, te vas al supermercado y en el supermercado tienes ahí los bienes. ¿Cómo vas a trasladar los bienes? Con una funda. Entonces el supermercado te entrega una funda y esa funda plástica tiene un ICE de 4 centavos. Pero la diferenciación está en que el supermercado no te vendió la funda, te entregó la funda. ¿De acuerdo? Y es una diferenciación importantísima. ¿Por qué? Porque el impuesto a los consumos especiales en todos los bienes forma parte del costo del producto, forma parte de la base imponible del IVA. Entonces, si yo vendo un vehículo, si yo vendo una bebida alcohólica en la primera etapa de comercialización, en la producción o en la importación, hay ICE y otros productos adicionales, perfumes, ¿no es cierto?, que ustedes conocen. Entonces, ahí el ICE de ese producto forma parte de la base imponible del IVA. ¿Por qué? Porque ese producto se está vendiendo. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, el producto que yo tengo que poner en una funda que no se vende, ¿de acuerdo? No puede ser esa funda que no se vendió parte de la base imponible del impuesto a los consumos especiales, porque no hay bien que se haya vendido. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Cuál es el hecho generador del ICE en fundas plásticas? Es la entrega de la funda plástica. O sea, ayer me consultaban y me decían, yo vendo telas, pero en la tela yo tengo que empacar la tela para que no se ensucie y empaco en una funda. Esa funda no está grabada con ICE. La que está grabada con ICE es la funda tipo camiseta, la funda tipo la que te entregan en el supermercado, pero no per se todas las fundas están grabadas. ¿Por qué? Porque hay exenciones. Aquellas que hayan sido utilizados con el 50% de material reciclable no pagan impuesto a los consumos especiales. Por eso, cuando te vas a algún supermercado, no te están cobrando los 4 centavos del ICE, porque esas fundas son exentas. Hay otras por biodegradación y demás, también hay exención. ¿De acuerdo? Hay una resolución que te establece qué fundas plásticas tienen exención y cuáles no. ¿De acuerdo? Entonces, no per se todas las fundas plásticas. ¿Quiénes son los sujetos pasivos? Las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, que distribuyan fundas para el traslado de mercaderías. Esto está copiado tal cual a norma, por lo tanto no existe interpretación alguna.
La interpretación es gramatical, es decir, tal cual taxativamente indica la norma, que distribuyan fundas, no dice que vendan. Si mañana nuestra empresa va y compra 1000 fundas, el que nos vendió la funda no paga ICE. Salvo que las fundas que me venda le meta en una funda tipo camiseta y ahí va a tener que cobrarme los 4 centavos. Mientras tanto, por vender la funda no hay ICE, hay por entregar la funda al consumidor final. La base imponible es el número de fundas plásticas requeridas por el consumidor. Y esto ya habrá que registrar en la factura, o teníamos ya que registrar en las facturas a partir del día 9 de mayo. A partir de esa fecha ya debíamos nosotros registrar en los comprobantes de venta un ICE a las fundas plásticas. Les he puesto aquí un ejemplo. La tarifa es progresiva conforme el ejercicio fiscal. Para el año 2020 son 4 centavos, para el año 2021 son 6 centavos, para el año 2022 son 8 centavos. Les he puesto también ahí una imagen de cómo podría ser la factura. Vende $100, el IVA es 12, 112. Hice fundas plásticas es 4, pero al costado derecho de la diapositiva ustedes van a ver que no es por los 100 de ventas, es porque entregué 100 fundas plásticas. ¿De acuerdo? Y he puesto el mismo valor para que ustedes tengan en cuenta que no es por la venta el ICE, sino es por las fundas entregadas. Y eso se deberá hacer constar en la factura, y la declaración de este ICE es mensual, salvo el caso de microempresas que es semestral, y ustedes declararán a través del formulario 105. Entonces, si están entregando fundas y son obligados a llevar contabilidad, tomen en cuenta también esta norma que es aplicable a partir del día 9 de mayo. Hay un tema importante también en función de las notificaciones que realiza la Administración Tributaria, y que si bien es cierto, es una norma que ya tiene un par de años en vigencia, hemos creído conveniente, en función de las notificaciones que está haciendo el SRI en este momento, en momento de emergencia, establecer que el SRI únicamente tiene 6 meses desde que inició un proceso de control para notificarme un acto administrativo. Un acto administrativo, por ejemplo, es una comunicación de diferencias. Entonces, ¿qué sucede si el Servicio de Rentas Internas me inició el control en julio del año 2019? Ahí ya me hizo un requerimiento. En julio del año 2019, el SRI ya me mandó una notificación persuasiva y me mencionaba que tengo algún tipo de diferencia o algún tipo de inconsistencia con mis declaraciones. Y resulta que de ahí en más el SRI no me ha comunicado absolutamente nada, y en esta época de emergencia nos notifica con una comunicación de diferencia en las declaraciones y me indica el SRI que no cuadran los bancos con los depósitos y con el valor declarado por impuesto a la renta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer aquí es mencionarle al SRI que una vez que han transcurrido los 6 meses, de acuerdo, desde que inició su proceso de control, su acto determinativo o su proceso de control tendiente a establecer un valor de impuesto para que va a ser determinado por el SRI, se encuentra caducado. Así dice la norma, ¿de acuerdo? La norma establece en el artículo 179 del Código Orgánico Administrativo, que me voy a permitir leer, caducidad. Una vez iniciadas las actuaciones previas sobre algún asunto determinado, la decisión de inicio del procedimiento administrativo se notificará a la persona interesada en el plazo de 6 meses, contado desde el acto administrativo con el que se ordena las actuaciones previas, a cuyo término caduca el ejercicio de la potestad pública sancionadora, determinadora o cualquier otra de carácter gravoso. ¿Estamos claros? Determinadora. Y quiere decir que si ya se demoraron más de 6 meses desde que se inició el control hasta que me comunica la comunicación de diferencias, valga la redundancia, ya pasaron 6 meses, esto está caducado.
Si bien es cierto, hay una norma en el artículo 94 del Código Tributario que establece la caducidad de la facultad determinadora, esta tiene relación con la fecha de declaración o la fecha en la cual debía haberse presentado la declaración del impuesto. Por lo tanto, no se asemeja a esta caducidad que es por acciones previas. Y la disposición general tercera es clarísima. La disposición general tercera del propio Código Orgánico nos indica que en el ámbito tributario son aplicables las disposiciones contenidas en el Código Orgánico Tributario y demás normativa vigente. Pero me dice, no obstante de ello, las disposiciones del presente código se aplicarán de manera supletoria. Y cuando nosotros vamos al Código Tributario, el Código Tributario no tiene facultad determinadora que caduque por acciones previas, que sí lo tiene el COA. Por lo tanto, es de aplicabilidad el Código Orgánico Administrativo. ¿Esto por qué? Porque el SRI en este momento nos está notificando, aun cuando ya han pasado más de 6 meses desde que nos inició un control. Los actos de la administración tributaria, constitucionalmente y en función de la norma tributaria interna vigente, son reglados, es decir, supeditados a la ley. Por lo tanto, no pueden saltarse nada. Y nosotros aquí tenemos algunos temas que conversar. Se han generado un centenar o más de un centenar de notificaciones para aquellos contribuyentes que realizaron compras a empresas fantasmas. Sin embargo, la administración tributaria notifica con un oficio y da 10 días para que se haga la sustitutiva para aquellos que compraron a fantasmas, pero señala, la administración tributaria señala que las transacciones son inexistentes. Señala que las transacciones realizadas por los contribuyentes son inexistentes. Entonces, aquí hay que diferenciar dos temas. Una cosa es una transacción inexistente, la transacción no existió y el contribuyente se inventó. Y otra cosa es, la transacción sí existió, pero quien me dio la factura fue una empresa fantasma. Eso hay que diferenciar. Incluso la transacción inexistente como norma es aplicable a partir del año 2018, porque la conceptualización de transacción inexistente viene con la ley de reactivación de la economía y fortalecimiento de la dolarización. Mientras tanto, ya la norma tributaria establecía qué es una empresa fantasma y qué es una empresa inexistente. ¿Y por qué topo este tema? ¿Y por qué hago la diferenciación? Porque mañana, si tú haces una sustitutiva conforme el oficio que te notificó el SRI mañana bien puede presentar una denuncia ante la Fiscalía por defraudación tributaria, señalando que tienes compras que fueron inexistentes. Por eso es que previo a hacer cualquier declaración sustitutiva, hay que mandarle al SRI un oficio indicándole que la transacción existe, que la transacción fue utilizada para tal cosa, que el inventario se registró, que proviene del producto de una importación que necesita traslado y el que me dio el transporte ha sido fantasma. Pero la transacción existió, porque si no, dígame cómo se trasladó las mercancías. El pago del cheque, la contabilización, el comprobante de venta. Entonces atamos temas formales a temas materiales y garantizamos que la transacción existió. Y si mañana hay que hacer una sustitutiva porque el que me vendió me engañó, me estafó y me dio una factura que en su momento no pude validar, provenía de una empresa considerada fantasma, entonces ajusto a un no deducible. Pero lo que no puedo hacer es ajustar el resultado y dar la razón al SRI de que se ha tratado de una transacción inexistente. Entonces hay temas que debemos ir incorporando dentro de las notificaciones que se van dando en este periodo de emergencia sanitaria. Otro tema muy importante, perdón, es la diferenciación de los actos de control de la administración tributaria. Una cosa
es comunicar diferencias. Una cosa es coger las declaraciones de los contribuyentes y de terceros, relacionarlas y generar diferencias, eso es una cosa. Y otra cosa es entrar en un proceso de fiscalización, en un proceso en donde la administración obtiene información a través de requerimientos, a través de visitas de exhibiciones contables, a través de ir a los equipos informáticos y sacarse la información contable, a través de realizar comparecencias a los... Eso ya es una actividad. Esto segundo es una actividad fiscalizadora. Entonces, si la administración tributaria te hace un control y en el control que te hace, te pide información a través de requerimientos, te hace una comparecencia y dice que necesita tal cosa, ya es una actividad fiscalizadora, ya no es el simple cruce. Y si la administración, haciendo todo esto, te comunica una diferencia, la administración está viciando el proceso. La administración está dejando de lado la seguridad jurídica y el debido proceso. ¿Por qué? Porque los jueces se han pronunciado en que la comunicación de diferencias es una cosa y la actividad fiscalizadora es otra. La comunicación de diferencias proviene ¿de qué? Proviene del cruce de información de tu declaración de tu declaración de renta frente a tus declaraciones de IVA, por ejemplo. De tu declaración de anexos donde reportas compras frente a tu declaración de IVA, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? O de la información de que un tercero dice que te ha comprado más allá de lo que tú me estás declarando. Cruce de información. Ahí proviene una comunicación. Pero si proviene una comunicación porque te mandan un requerimiento con 12 ítems en el siguiente formato y luego te visitan, luego te revisan la contabilidad, ya no cabe ahí una comunicación, sino una orden de determinación. ¿De acuerdo? Entonces tomen en cuenta también ese particular que les va a servir en el caso de que ustedes presenten alguna información como esta y corresponda en lo posterior realizar una impugnación, sea en sede administrativa o sea en sede judicial. Claramente, ¿no es cierto? Los jueces dicen, no hay que olvidar que el procedimiento para la determinación de obligaciones tributarias es un procedimiento reglado. ¿De acuerdo? Que puede hacerse con fundamento, entre otras, con la información proporcionada por el propio contribuyente o terceros. En la especie se refiere a este trámite, ¿no es cierto? La información no fue proporcionada por el contribuyente, sino obtenida del contribuyente a través de un mecanismo denominado inspección contable, que no puede ser considerado tal por no haber formado parte de un proceso de determinación. Con lo cual no se ajusta al presupuesto establecido en la ley para la procedencia de una comunicación de diferencias. Por lo tanto, la información recabada con ocasión de la emisión, ¿de acuerdo?, del oficio de inspección, del requerimiento de información, no puede ser fuente de comunicación de diferencias. Entonces, tomen en cuenta este particular que ya está dado por los jueces. ¿Qué sucede si nosotros en esta emergencia entregamos dividendos? La empresa generó dividendos producto de los resultados del año 2019. La norma tributaria ha sido modificada. El hecho generador del dividendo ya no es que la Junta señale que se entreguen los dividendos, porque si la Junta señalaba, ¿no es cierto?, en ejercicios fiscales anteriores, la Junta señalaba y decía, distribúyase dividendos, en ese momento ya había un hecho generador de dividendos. Ahora la norma cambió y la norma establece que para el ejercicio fiscal 2020, el hecho generador del dividendo es la distribución de ese dividendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, distribuye el dividendo y en ese momento hay un hecho generador sobre ese dividendo. Tema que deben tomar, por favor, en cuenta. Antes, el dividendo, la base imponible del dividendo, antes, cuando digo antes, me refiero a anterior al ejercicio fiscal 2020, se establecía del dividendo a distribuir más el impuesto pagado por la sociedad. Esa era la base imponible del dividendo. La base imponible del dividendo ahora, es del 40% del ingreso grabado. ¿De acuerdo?
Les tengo el dividendo, Fabián Mera recibe $100,000 de dividendo, ya no tributa como antes, sino que ahora tributa el 40% del dividendo. Y ya la retención también se modificó. Ya la retención no es como antes. Ahora la retención puede alcanzar hasta el 25%. Recuerden que el dividendo está gravado para las personas naturales domiciliadas en el país y está exentas para las sociedades domiciliadas en el país. Se abrió la base gravada también para aquellas sociedades que estén domiciliadas en el exterior. Entonces, si tú le distribuyes a una sociedad del exterior el dividendo, tienes que grabarle el impuesto a través de la retención en la fuente. Pero ya no como antes, sino ahora a través de generar una base por el 40%. Ahí les dejo un ejercicio para que puedan ustedes tener la diferenciación entre el régimen anterior y el régimen actual, en donde incluso podrán hacer números y en ciertos casos se termina pagando más que antes. Aquí también proviene una vulneración, ¿no es cierto?, a la corrección de la doble imposición, porque recuerden antes, si una sociedad ya pagó la renta y sobre las utilidades posterior al pago del impuesto, esas utilidades las distribuyo al socio y el socio también tiene que pagar renta, hay una doble imposición. Pero esta doble imposición se corregía otorgándole crédito tributario a la persona natural. Ahora el crédito tributario no existe. ¿De acuerdo? Entonces, ya no podría corregirse en su totalidad la doble imposición. La retención en la fuente está aplicable conforme les comento ahora. Ahí tienen ustedes una tabla para calcular la retención. Eso lo ha determinado la resolución número 13 de la Administración Tributaria. La podrían ustedes revisar. Pero ahí tienen la forma de aplicación y el cálculo, tal cual se calcula el impuesto a la renta de personas naturales. Entonces tenemos un ingreso con fracción básica, con fracción excedente y un impuesto a esta fracción básica y a la fracción excedente. Pero esto parte del 40% del dividendo distribuido. ¿De acuerdo? Ahí tenemos una sociedad, por un ejemplo, para tener una aplicación práctica de lo que decimos. ¿Qué es lo que hace esta sociedad? Generó utilidad contable de 250,000, pagó a los trabajadores y pagó su impuesto a la renta, y por lo tanto generó un dividendo a distribuir de $159,000. Pero la base ya no es los 159,000, la base ahora son 63,000. Y de los 63,000 me ubico en la tabla, entre 60 y 80, 63 menos 60 ya genero una fracción excedente, aplico sobre ese exceso el 15%. Y de ahí aplico unos $3,000, dado el rango, que incluso lo he resaltado en el ejemplo, aplicaría la retención en la fuente para los dividendos. Dentro de estas épocas también de emergencia se han ido dando ciertas normas que no necesariamente ha sido una disminución de impuestos. Hubiésemos querido, por ejemplo, que haya una reducción de la tarifa del IVA para elementos de bioseguridad. No ha existido, las mascarillas siguen pagando IVA, hay alcohol antisépticos que no necesariamente están en el listado, conforme su registro sanitario del listado otorgado por el Ministerio de Salud Pública, entonces tal vez algunos seguirán gravando con 12%, la gran mayoría del alcohol antiséptico grava tarifa 0%. Otra norma que se dio en la emergencia es el diferimiento de las cuotas a pagar por efecto de IVA, de los meses de marzo, abril, de IVA y también del impuesto a la renta. Esto en primera instancia era aplicable para las microempresas y para los exportadores habituales y aquellos que tenían relación con el sector turístico. Esto se amplió a las pequeñas y medianas empresas, no para las grandes empresas. Entonces, si tú vendes más de 5 millones, no puedes hacer el diferimiento. Pero si tú vendes entre 300,000 a 1,000,000, podías hacer un diferimiento. Una sorpresa fue que hace un par de días el SRI publicó una resolución en la cual extendían el plazo del diferimiento, pero lo hacían hasta el 9 de julio, cuando entendemos nosotros, la gran mayoría ya presentó
las declaraciones de marzo y abril con el diferimiento. Sin embargo, hasta el día de ayer se podía solicitar un diferimiento de hasta 6 meses del pago del impuesto al valor agregado y del impuesto a la renta. En todo caso, esto al momento ya no estaría vigente. Se cambiaron también las retenciones en la fuente del impuesto a la renta. Yo les decía, el Estado comenzó a tener una disminución de recursos. Hay muchas microempresas que retienen y pagan, pero el Estado estableció que las microempresas no paguen, entonces el flujo adicionalmente a los problemas de IVA que ya tiene y adicionalmente a los problemas de renta que iba a tener por la ampliación de exenciones tributarias, entonces se iba cayendo el impuesto. Cambiaron ahora las retenciones y ahora ya no se retiene el 1%, sino el 1.75% en bienes, salvo aquellos casos de que las adquisiciones provengan de aquellas que se realicen al sector agrícola. Pues ya la compra de bienes tiene el 1.75% y también de algunos servicios. Recordemos que el reglamento de aplicación a la ley de régimen tributario ata la compra, las compras, por ejemplo, de publicidad o de temas que tienen que ver con seguros y reaseguros, arrendamientos mercantiles, ¿sí? O aquellos pagados a medios de comunicación, que podría parecer que es un servicio, pero lo ata al mismo porcentaje de bienes muebles y por lo tanto ahí se retendrá el 1.75%. Asimismo, la norma estableció que aquellas que no tengan un porcentaje establecido dentro de la resolución 787, que es la resolución que establece las retenciones, se aplicará ya no en el servicio el 2%, sino el 2.75%. Finalmente, hay una resolución que se generó el pasado 8 de julio del 2020, antes del día de ayer, en la cual establece la aplicación de la Ley de Apoyo Humanitario, la disposición transitoria segunda. Ustedes recordarán que la Ley de Fomento Productivo a finales del año 2018, en agosto del año 2018 que se publicó la Ley de Fomento Productivo, estableció una remisión de intereses y multas para los contribuyentes. Aquí al menos 18 empresas se beneficiaron de $800 millones de no pago de intereses y multas. Esa es la realidad. Hubo mayor beneficio en monto para las grandes empresas, para grandes deudores, y que incluso esta remisión trajo consigo el no pago al 15% de trabajadores y adicionalmente trajo una ganga. Y esta ganga es, a ver, Fabián Mera, usted debe $100,000 de impuesto, $20,000 de recargo y $30,000 entre intereses y multas, total $150,000. Pero no pague 150, pague 100. Y pague los 100 a 24 meses sin intereses. Entonces eso es una ganga, ¿no es cierto? ¿Quién se benefició? En monto, las grandes empresas. ¿De acuerdo? Hay microempresas que se beneficiaron, pequeñas empresas, sí, muchas, pero en monto mucho menor de estas 18 empresas que abarcaron al menos el 80% de la remisión. Pues, ¿qué pasó? Que podías estar pagando esas facilidades producto de la remisión, venías pagando mes a mes la remisión tributaria, ¿de acuerdo? Venías pagando, pero por la emergencia sanitaria, por el COVID, se te quitaron los ingresos, se paralizaron los ingresos y ya no tenías cómo pagar. La norma establecía que si no pagas 2 cuotas, te retiraban la remisión y te tocaba pagar todo con intereses y multas. Entonces era algo impresionante. A buena hora, la Ley de Apoyo Humanitario estableció la disposición transitoria segunda y estableció que si tienes cuotas vencidas, no se considerará incumplida esa cuota. Y por lo tanto activó nuevamente de oficio las facilidades de pago. Y la resolución 43, publicada el 8 de julio del 2020, establece que se pagarán lo adeudado hasta el 30 de septiembre del 2020. Es decir, todo lo que estás adeudando, para que ya no tengas problema, entonces se pagará hasta el 30 de septiembre del 2020. ¿De acuerdo? Eso dice la normativa al respecto.
Bien, eso es la norma, lo que tenemos, lo nuevo, lo aplicable dentro de nuestra rama y que se ha generado dentro de este proceso de emergencia, al menos en su aplicación para el ejercicio fiscal 2020. No hay nada adicional en la cual no se tenga que pagar IVA o no se tenga que pagar renta o que no se paguen intereses o no se paguen multas. Esas son normas que han provenido en otras administraciones tributarias, de otras administraciones tributarias de la región, pero no de la nuestra. Entonces, los pagos hay que seguirlos haciendo de manera normal, de manera mensual, y no ha existido cambios. Entonces, si tienen alguna pregunta a través del chat o si tienen previsto que se les habiliten los micrófonos, encantado podemos absolverla. No sé, Byron, si tienen alguna pregunta, si se ha generado o alguien ha alzado la mano para poder contestar lo que pudiera haber generado algún tipo de inquietud. Margot está alzando la mano, Fabián. Ya. A ver, Javier también tiene una pregunta y entiendo luego para que le puedan habilitar el micrófono a Margot. Dice, ¿cómo se está regulando el fraude tributario en el país? Bueno, traes, Javier, al tapete un tema importantísimo, porque recuerden ustedes el mal uso que se ha estado dando al carnet de discapacitados. El tema no solo es defraudación tributaria, aquí hay un uso doloso de documento falso. El tema principal aquí es que alguien se generó el carnet de discapacitados y aun cuando tú no hayas hecho importación de un vehículo o todavía no hayas utilizado el carnet, el hecho está en que si merecías o no merecías ese carnet, porque no necesariamente puedes utilizar ahora. Yo pudiera, pongo un ejemplo nomás, no lo voy a hacer, yo pudiera tener mi carnet de discapacitado fraudulentamente y no hacer ninguna importación de vehículo, no pedir devolución de IVA, no utilizar la doble fracción básica desgravada que me da para el impuesto a la renta, que la empresa a la cual trabajo no utilice ese 150% adicional que tiene. Entonces, todo eso podría ser, ¿no es cierto? Todo eso podría ser. Sin embargo, yo podría tener ahí el carnet de discapacitado porque mis padres tienen millones de dólares y en el momento en que yo herede, ahí hago uso del carnet porque como discapacitado ya no pago el impuesto a la herencia o tengo mi exención. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no solo es el hecho de que, sí, él ha tenido, pero no ocupó. El hecho es, ¿mereces tener el carnet porque eres una persona con discapacidad o no? Porque si ya lo obtienes es porque seguramente quieres en el futuro poder tener algún tipo de ventaja. ¿De acuerdo? Si tú utilizaste ahora para la importación del vehículo, para lo que hayas utilizado, eso ya cayó en defraudación tributaria, penada con la privación de la libertad conforme al artículo 298 del COIP. El Código Tributario establecía los elementos de defraudación tributaria que luego fueron trasladados al Código Orgánico Integral Penal. Pero defraudación tributaria no solo es el uso, de acuerdo, doloso del carnet y el beneficio obtenido por el tema tributario, sino también defraudación tributaria es no facturar, defraudación tributaria también es quedarse con las retenciones en la fuente y no pagarlas, defraudación tributaria también es realizar transacciones con paraísos fiscales, con offshore, con compañías pantalla que no hacen absolutamente nada más que deslocalizar utilidades y en un proceso de determinación tributaria eso tiene que validar el SRI y ahí sí presentar las denuncias cuando a través de un proceso de determinación se ha establecido que hay fraude. Yo les mencioné, la CEPAL ha establecido el 6.3%. Fíjese cuánto le roban al Ecuador, 6.500 millones de dólares. Entonces, ¿de dónde proviene esa evasión y cuál es el control que se puede hacer? Más allá
de las pequeñas cosas que se pueden hacer acá. Ustedes ven que el SRI bien puede mañana ir a un local comercial que tiene 50 pares de zapatos y ese es tu sustento de vida y te retira los 50. ¿Por qué? Porque no se desaduanizaron, no se nacionalizaron. Y no digo que esté mal lo que está haciendo el SRI, es correcto porque es la aplicación de la ley, pero la aplicación de la ley va desde el pequeño hasta el grande, o en su antítesis desde el grande hacia el pequeño, o quedemos en que la aplicación de la ley es para todos. Pero ¿por qué sigue existiendo tamaña evasión tributaria? Entonces, ese es el tema del fraude. Y eso es lo que tenemos que atacar y combatir. Y eso lo atacamos y combatimos también todos, desde nuestros espacios. Pero tiene que estar abierta también para quien ejerce el control para hacerlo de manera adecuada. No sé si por aquí me parece había otra pregunta. ¿Me puede ayudar con la tarifa del impuesto a los consumos especiales y cómo se están manejando? En el tema de las fundas plásticas es progresivo, 4, 6, 8 centavos, dependerá del año. Si te refieres a ICE a fundas plásticas, ya hay una variedad de tarifas para bebidas alcohólicas, para productores y comercializadores, armas, quienes comercializan armas, quienes comercializan perfumes. Entonces, hay impuesto a los consumos especiales también por los consumos de Internet. Entonces, es del 15% ahí. Tienes a las bebidas gaseosas, a las bebidas azucaradas. Las bebidas gaseosas tienen una tarifa del 10.30%. Entonces, hay una diversidad de tarifas que se la puede encontrar en la Ley de Régimen Tributario Interno. Disculpe, dice Josué, el asambleísta tiene una descarga del 50%, una discapacidad, entiendo, es tu pregunta, del 51%, pero tiene ingresos muy buenos. Debería ser un tema importante y revisar todo esto antes de generar el carnet de discapacidad. El problema, al menos a mi entender, no está en que el discapacitado tenga plata o no. El beneficio que proviene para los discapacitados es por ser discapacitados. Por lo tanto, no deberíamos discriminar en aquel que tiene recursos y aquel no. Yo estoy seguro que todos ustedes, los que nos escuchan, prefiero vivir dignamente sin tanto recurso que ser una persona con discapacidad. ¿No es cierto? Entonces, esta persona con discapacidad que tiene recursos, pero si tiene discapacidad, está en todo su derecho de importarse el vehículo que quiera, de alta gama o no. ¿Por qué? Porque su condición de discapacidad le da el beneficio. ¿De acuerdo? Ahora, claro, el Estado podría esos recursos que están destinados para esta persona, más bien darlos para otras personas. El tema es que otras personas no tienen para comprar esos vehículos de alta gama. Pero también para ellos está la devolución del IVA, la devolución del ICE, la devolución del IVA en productos de primera necesidad, está la exención de 2 fracciones básicas del impuesto a la renta. El tema aquí es que en realidad merecen o no merecen esa devolución conforme la discapacidad. ¿Podría indicarnos de forma general? Déjame chequear, se me pasó una pregunta. ¿Podríamos indicarnos de forma general las ventajas de pertenecer al catastro de microempresas? A mi criterio, no hay ventaja. Si tú tienes una utilidad pequeña, no hay ventaja. ¿Por qué? Porque mañana puedes decir, la ventaja es declarar semestralmente. No, prefiero declarar de manera mensual, que ya estoy acostumbrado, pero que el impuesto a la renta no sea mayor del cual ya venía yo pagando, porque si no voy a tener problemas en el flujo. Si tú tienes ingresos por $300,000, ganas 30,000, te rebajas por gastos personales 15 y pagabas un impuesto de $300, ahora pagas 6,000. Entonces prefiero hacer la declaración mensual que pagar 6,000. Otra cosa, es desventaja pasar el IVA del mes al semestre. ¿Por qué? Porque tú tienes que irte guardando el IVA. Y si no te guardas, ya va a ser más difícil pagar en el mes 6 o en el mes 7, va a ser más difícil pagar de los 6 meses que irlo pagando de forma mensual. Entonces, es un tema de flujo, es un tema de pago de mayor impuesto. Por lo tanto, yo creo que más bien, además de que vulnera la progresividad en el régimen tributario, no le genera mayor simplificación a la persona. Yo estaría de acuerdo si es que todos los trámites lo pudiera hacer a través de la web y no tengo que irme al SRI
y tener una atención presencial que tal vez me pone en riesgo como contribuyente. Yo diría que está bueno porque el Estado ha generado un e-government, un gobierno electrónico, en el cual cada uno tiene mis datos y por lo tanto ya la Contraloría que no me pida lo que ya tiene, ¿no es cierto? La Contraloría del Estado generó para todos los trabajadores públicos en plena pandemia una declaración juramentada y a muchos no se les cargaba en el internet y tenían que ir de manera presencial. Entonces, prefiero que me simplifiquen las cosas, ¿de acuerdo? A través del uso de nuevas tecnologías, de la digitalización, y no hablo solo de la administración tributaria, hablo de la administración pública. Entonces, si vamos a pasar y cambiar de semáforos a verde o amarillo, ya deberíamos estar preparados. Ya han pasado 4 meses de pandemia. ¿Para qué? Para digitalizar los servicios, para disminuir eficientemente el traslado de personas a una atención presencial. Entonces, ahí sí yo puedo pensar y decir, bueno, estoy en este régimen, pero me han simplificado tanto las cosas que prefiero estar en el régimen y pagar algo más, que ya todo está simplificado. ¿De acuerdo? Acuérdate, la norma es de progresividad tributaria y aquí no hay nada de progresividad. Ventaja vas a tener, si es que eres un importador, ganas de los 300,000 que vendes, ganas 100,000 y de los 100,000 te tocaba pagar 20,000 de renta y vas a pagar 6,000, ahí sí tienes ventaja. ¿De acuerdo? Estos meses, nos dice Cristina, estos meses de emergencia sanitaria, las personas que tenemos familiares con discapacidad y realizamos compras para el negocio, podemos realizar la solicitud de devolución de IVA. Si compras para negocio, no. Si compras para uso personal, sí. Y cuando hablo de necesidad personal, ahí incluye temas de transporte, boleto de avión, porque tal vez mañana dices, pero el transporte es tarifa cero. Un boleto de avión, un vehículo, ¿de acuerdo? Tiene límites. Estamos, pero ya si es algo para una actividad de negocio, acuérdate que ese IVA va a ser compensado como crédito tributario. Pero si mañana la persona con discapacidad se compró una mascarilla, pagó IVA, devolución. Estás pagando el plan celular, devolución. Estás pagando el teléfono fijo, devolución. Hay que registrarse para que automáticamente te hagan la devolución. Al haber pasado la fecha para presentar el oficio para la exclusión del sistema de microempresa, ¿qué opciones podríamos tener? Ya en el caso de que vendas productos agrícolas, el cambiarte al régimen agrícola, y yo sugeriría que sí presentes, porque es una norma resolutiva, no es una norma reglamentaria la que ha establecido el plazo, y por lo tanto el SRI debería atender, porque es sujeta a impugnación. El SRI debería atender, si es que ellos deciden poner que ha sido hasta tales plazos, pues que lo hagan, pero va a ser sujeta a impugnación. Lo que no pueden es dejar de atender ese oficio. Es derecho del contribuyente presentar peticiones, ¿no? Los derechos del contribuyente, ustedes pueden revisar el artículo 30.1 del Código Tributario y ahí pueden darse una idea de los derechos del contribuyente. ¿Cómo se está manejando? Nos dice Betty, la corrupción en nuestro país. Se está cobrando un impuesto por eso con respecto al enriquecimiento ilícito, tal vez. Buenas tardes. La norma tributaria se dice es amoral. Puede venir el dinero, sea de una procedencia lícita o ilícita. Eso dicen algunos tratadistas. Mi criterio es opuesto a ese tema porque considero que en la práctica no es aplicable. Porque si mañana alguien tiene ingresos o recursos producto de la corrupción, no podríamos validar ya a través del pago del impuesto que ha justificado la proveniencia de ese ingreso. Sería justificar el ingreso mal habido, ¿no es cierto? Yo considero que, basándome en el objeto del impuesto a la renta y el hecho generador, que establece que el hecho generador de la renta es del ingreso proveniente del trabajo y del capital, pero el trabajo, de acuerdo a nuestra norma civil, es trabajo lícito, no ilícito. Por lo tanto, lo que cabe en la corrupción no es cobrarles impuestos, sino seguirles un proceso y que las personas paguen en función ya de un tema penal. ¿De acuerdo? De ahí que va a ser imposible. Fíjate lo que sucedería y tal vez puede resultar demasiado burdo el ejemplo, y luego me disculpen, pero
Tú vas al SRI y el SRI te dice, ¿a qué se dedica para sacarle el RUC? Y le digo, sabe que vendo marihuana. Me dedico a vender sustancias psicotrópicas que no son legales. Entonces el SRI no me va a dar pues el RUC. Me va a decir, no, oiga, aquí no damos RUC para actividades ilícitas. En las actividades SIU no está registrada. ¿Por qué? Porque es ilícito. ¿De acuerdo? Y si mañana no he visto tampoco, siguiendo con este tipo de ejemplos, no he visto que la policía, cuando hace allanamientos o cuando hace decomisos de este tipo de sustancias, no he visto que le llame al SRI y le diga, oiga, que han estado vendiendo sin factura. No hay eso, ¿no es cierto? Luego se te va a dificultar el cobro. ¿Por qué? Porque todo eso que está mal habido no es que va a hacer uso el SRI para el recurso del Estado, sino que eso tiene que pasar ya a potestad antes de inmobiliar, ahora del Ministerio de la Vivienda en el tema de inmuebles, para que administren eso y luego se haga el remate de eso porque es mal habido. Pues no puedo con eso pagarte impuestos. Pues hay que tener cuidado acá. ¿De acuerdo? El ICE Fundas Plásticas, ¿por qué las tarifas no pueden ser más altas viendo que el impacto ambiental es muy fuerte, sabiendo que las fundas se demoran mucho en descomponer? Claro, si quieres, a ver, me hace esta pregunta Estefanía. Estefanía, algún momento esperemos, Estefanía, ahí en la Asamblea Nacional, ¿no es cierto? Que ahí necesitamos bastante gente honesta, proactiva y que no esté en función de intereses personales, sino nacionales. Ahí debería haber una propuesta de que no sean altas, sino de que se elimine la venta de fundas. Pero para ello tienes que entrar en un programa de qué va a pasar con los negocios que viven de las fundas plásticas, ¿de acuerdo? Todo eso habría que hacer. Acuérdate que las fundas plásticas no están grabadas también, pero hay de las salchipapas, por ejemplo, esa no está grabada. Pero muchas personas viven de eso. Si le pones un costo, encareces el producto. Entonces es un tema social también. Hay que prepararse y hay que hacer las normas porque lo que tú dices es real y hay que ver el beneficio colectivo más allá que el beneficio individual. Esto más o menos, ¿a qué prefiero? Comprar respiradores, dar alimentación a las personas, sectores vulnerables para que no salgan, mantenerlos en aislamiento, para todos esos vendedores ambulantes que no salgan, ¿qué prefieren eso o pagar la deuda? Entonces es un tema social. Ya sabemos lo que sucedió en el país y ya sabemos que al momento los hospitales están colapsados, eso dicen los médicos, una cosa dicen las autoridades, otra dicen los médicos que están en la atención. No hay respiradores, no hay camas, ¿no es cierto? Se generó un problema social. Entonces eso tenemos que atender primero. ¿Cuál va a ser el impacto? Por lo general, y valga tu pregunta, siempre el SRI, a través del Centro de Estudios Fiscales, debe promover estudios de impacto fiscal. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el sacrificio fiscal? ¿Cuánto se va a recaudar? ¿Qué es lo que va a suceder previo a cualquier norma? Porque si no, la norma carece de técnica. Y en estos últimos años, ni la Ley de Fomento Productivo, ni la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria han tenido un impacto fiscal. ¿Sí? Si no, yo preguntaría, alguien de ustedes indíqueme cuál es el impacto fiscal de la Ley de Fomento Productivo. Ojalá y ustedes más bien en los procesos de investigación que promueve Uniandes puedan presentar algún tipo de investigación para saber qué mismo pasa, para saber quién mismo se está beneficiando de las exenciones, para saber si todos aquellos que se beneficiaron de las exenciones generaron productividad y empleo. La Ley de Fomento Productivo trajo consigo la remisión tributaria. Y hubieron empresas que se beneficiaron en 100, 50, 60 millones de dólares. Preguntemos ahora si esas empresas mantuvieron al menos a sus empleados y no los mandaron producto del COVID. O preguntemos si han generado mayor productividad y empleo. ¿Para qué? Para poder verificar que la norma cumplió su objetivo. Analicen ustedes cuántas empresas han dejado de pagar impuesto a los consumos especiales, no porque ha dejado de salir el capital, sino que han dejado de pagar por exenciones. Entonces debe haber un impacto. Acuérdense que ya manejábamos el dinero electrónico
Y ahora hay mucha gente que se contagia porque tiene que acudir a las instituciones financieras a realizar transferencias, a realizar pagos, a sacar dinero, a depositar dinero, cosa que se puede a través del dinero electrónico. Muchos contagios también hay a través del traslado del dinero, que ha pasado por muchas manos. Entonces, ¿hay que promover el dinero electrónico? Sí. De que tiene que seguir siendo de la banca pública o del Banco Central o de la banca privada, hay que analizar. Tal vez y no sea un buen administrador la banca pública o tal vez no el Banco Central, no lo sé. Y si es así, pues bueno, tendremos que darle a la banca privada. El tema es que hay que manejar el dinero electrónico. Al Estado nos cuesta más de 50 millones de dólares el importar el dinero, porque no tenemos soberanía monetaria, no tenemos ya la maquinita de hacer billetes. Entonces es un costo adicional, pero a veces los temas políticos van más allá de los temas técnicos. Entonces, valga tu pregunta, queremos eliminar las fundas plásticas, eliminemos la venta. ¿De acuerdo? Acuérdate que hay impuesto a los consumos especiales a los cigarrillos y a las bebidas alcohólicas. Pero si tú haces un estudio, la gente no ha dejado de adquirir ese tipo de bienes. Entonces, seguramente no va por ahí el tema. Va el tema de la concientización, va otros temas. Pero es muy buena tu propuesta en función de ¿qué? De que tengamos un impacto fiscal. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿En qué se basa el SRI para incluir a los contribuyentes en el catastro, en el valor del ingreso y en el número de empleados? ¿Qué pasa si las empresas no presentaron a los organismos de control los estados financieros antes del 11 de marzo? La Superintendencia de Compañías sacó una regulación en la cual tú puedes solicitar una ampliación para la presentación de los estados financieros. Buenas tardes, mi pregunta es si soy un productor o fabricante de un bien grabado con ICE o presto un servicio grabado con este impuesto, ¿cuáles son mis obligaciones con la administración tributaria? El pago mensual del ICE a través del formulario 105, el anexo precio de venta al público y el anexo ICE donde registras el movimiento de tu inventario. ¿Qué puedo hacer para poder presentar los anexos ICE? Debes tener la clave. Y con la clave ingresas, el anexo ICE es información de lo que adquieres, ¿de acuerdo? Para que el SRI pueda luego tener un control de que efectivamente ese ICE se pagó de manera adecuada. ¿Qué pasaría con la empresa que fabrica las bolsas plásticas? Nada, ellos no son sujetos pasivos de ICE y por lo tanto no graban impuesto. Bien, esas han sido las preguntas que se han propuesto, estimado Byron. Por mi parte, agradecer a Uniandes por la invitación, por esa gentileza de poderme pronunciar en estos temas de importancia para la sociedad. Agradecerte a ti, a los directivos y también poner en conocimiento de la comunidad universitaria que a través de la Uniandes publiqué un libro sobre el régimen tributario en el Ecuador, en donde de manera práctica y con fundamentación teórica ustedes van a poder encontrar temas de conciliación tributaria, reconocimiento de ingresos, temas de impuestos diferidos, la aplicación de reinversión de utilidades, la aplicación de la tributación de dividendos y la aplicación para la exoneración para actividades prioritarias de industrias básicas del Estado, considerando que se incluyó a la industria y al sector agrícola. Todo eso lo trabajamos a través de Uniandes, quien nos dio el aval correspondiente y por lo tanto con la venia de Byron me he permitido ponerles en su conocimiento. Voy a registrar aquí en el chat mi número para cualquier inquietud adicional o para cualquier tema de importancia que ustedes requieran consultarme. Con gusto estoy presto a hacerlo, ¿de acuerdo?